Hace como 4 años lo prediqué y no volví a predicarlo porque es bien delicado. Está muy sutil para alegorizarlo. De hecho, la mayoría tendemos a alegorizar. Estaba escribiendo de repente yo y empezaba a alegorizarlo y me tenía que regresar. Alegorizar es espiritualizar lo que dice el pasaje y hay que tener cuidado con eso. Entonces, la idea es explicar bien claramente lo que dice el pasaje y aplicarlo. Pero de repente hay una tendencia de nosotros y más este tipo de pasajes, sobre todo en el Antiguo Testamento. Entonces espero que no caigan en el error. Espero, vamos a ver. Entonces, muy bien. Si alguno ha leído este pasaje, ya saben más o menos cuál es el contexto. Ya habían pasado 38 años de peregrinaje. Los israelitas ya en el desierto, 38 años. Y habían llegado ya a la frontera de la tierra prometida. Entonces, ya estaban ahí para pasar la frontera, ¿no? Ya les iban a pedir la visa, nada más. Era todo lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces, pues ustedes saben muy bien lo que ese pueblo errante vivió, cómo les fue. La verdad, esos 38 años, aunque la gente los puede ver como en el desierto, pobres, pero ellos vivieron cosas que nadie jamás ha vivido. Vieron y oyeron cosas que jamás nadie verá ni vio. Acuérdate, después del exilio vivieron bajo el liderazgo de Moisés y Aarón, pero por ejemplo, acuérdate, les tocó ver cómo Dios destruyó la potencia número 1 en ese entonces, Egipto, lo destruyó por completo. Cómo aplicó los 10 juicios con las 10 plagas de una manera milagrosa, el verlo, y que a los israelitas no les pasara nada, hizo nada más a la tierra donde estaban los egipcios. Cumplió la promesa después de 430 años sacarlos. Y cuando los iban persiguiendo, milagrosamente abre el mar rojo y pasan ellos y tú ves la columna, la pared de agua, podías meter el dedo y pasar un pez, perdón, y dices tú, wow, y pasan los egipcios y se cierra. Pues saber eso y saber que fue Dios, nada más con la acción de la vara de Moisés, ¿verdad? Y luego que de repente te guía la columna de nube, la columna de fuego y sale voz de ahí. Eso es maravilloso. Y luego los provee del maná, ¿no? Pan del cielo. El zapato y la ropa no se les desgastó en 38 años. Increíble. Les daba agua de una roca y los seguía. ¿Sí? En el monte Sinaí, humeando con fuego, salía la voz estrondosa de Dios y ellos lo escuchaban. Tremendo, ¿no? Esas cosas ellos vivieron. Un día tienen hambre de carne y les manda codornices. Acuérdate que era un pueblo como de 2 millones de habitantes, imagínate. 4 veces Mochis. Entonces dice que todo el pueblo se llenó de codornices como 1 metro. Imagínate cuántos animales son. Eso jamás ha sucedido. Les tocó ver la vara de Aarón reverdeciendo. Cuando se rebelaron la familia, una familia ahí apóstata, se rebeló, el Señor abre la tierra y se traga la familia completa. Todo eso vieron ellos. Todo eso vieron ellos y era evidencia del Dios grandioso y soberano que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con ellos? Fueron bien fieles, ¿verdad? Los israelitas son un ejemplo de fidelidad. Fueron bien agradecidos y amorosos con Dios, ¿verdad? Después de ver todo eso. Después de 38 años, ¿ellos están así? No, creo que no. Ahora, ¿y nosotros? Ya estamos de este lado de la historia. Ahora puedes abrir la Biblia y decir, ya llegó el Mesías, fue crucificado, resucitó, ya han pasado 2000 años y ya casi viene por nosotros. Y se cumplió la promesa del Espíritu Santo. Ahora todo creyente tiene el Espíritu Santo morando en él perpetuamente. ¿Y qué? Entonces todas esas bendiciones que ahora tenemos nosotros, ¿estamos más mejor, más comprometidos, más fieles a Dios, más agradecidos? No sé, yo no contesté. Cada quien en su corazón. Entonces, tristemente muchos de nosotros nos podemos parecer a los israelitas. Puede ser. Mira lo que pasa. La idea es que veamos esto. Mira. ¿Cuál es la actitud del pecador? Es decir, nosotros. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud de Dios por el pecado de ese pecador? Específicamente la desobediencia. ¿Cuál es la actitud? ¿Qué hace Dios? ¿Y cuál es la actitud que espera Dios de nosotros una vez que desobedecemos? ¿Y cuál es la actitud de Dios con la solución? Si es que da una solución. O sea, ¿qué pasa? Vamos a leer el pasaje nuevamente. Mira, cuando el cananeo, ahí en Números 21:1, cuando el cananeo, el rey Adad,
que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarí, y peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Perdieron. Entonces Israel hace un voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo, y destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó a aquel nombre lugar Horma. Y después partieron del monte Hor, de camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Edom tenían que traspasarlo, pero le dice Dios: pásate por acá. Entonces tenían que ser cientos de kilómetros para rodear. Lo más fácil era atravesar, pero dijo Dios: no, porque los edomitas se le opusieron, y los edomitas eran descendientes de Saúl, es decir, eran primos, eran familiares de los israelíes. Entonces no quiero que pelees con ellos, así que rodéalos. Y pues dices tú: ¿y cuál es el problema? Mira lo que dice enseguida. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y les dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué es eso? ¡Wow! Tremendas palabras, ¿no? O sea, cuando digo pecador, el punto 1 de la lectura, estamos refiriendo a ti y a mí, ¿ok? A todo el mundo. Entonces este pueblo se desanima, nada más porque le dice al Señor: rodea. Venían de una victoria y el Señor les cambia sus planes, y ellos se desaniman. Con no más se desaniman, quejan, murmuran contra el líder y contra Dios y contra el maná, ¿sí? Y luego exagerados y negativos. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos? Ya habían pasado 38 años y no les había pasado nada. ¿Para qué muramos? Pues no hay pan ni agua los había sustentado por 38 años, les estaba dando el maná. Todo lo que necesitaban les había dado. Para que veas cómo son. O sea, drástica la situación, pésima. Por eso me quejo, Dios. Estaban de maravilla, ya les iba a dar la tierra que les había prometido. Nada más dijo: pero rodéate por aquí. Obviamente, cientos de kilómetros a pie, pues es un esfuerzo más. Ya habían pasado 38, que era más, un poco más. Y critican el maná. ¿Sabes qué quiere decir? Nuestra alma tiene fastidio de este pan de liviano. ¿Sabes qué quiere decir una traducción literal? ¿Qué pan tan miserable? La gente lo está dando Dios. Nomás tienes que recogerlo y comértelo. ¿Qué pan tan miserable me das? Es como también, es como otra traducción sería como: ese alimento es para niños, no para adultos. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? ¿Nosotros somos así o no? Nomás los israelitas son así de negativos e ingratos. Eso es ingratitud, ¿a poco no? Mira, cuando nos decepciona la vida, entiéndase la vida, que Dios nos da, normalmente algunos empezamos a minimizar las bendiciones de Dios. Empezamos a murmurar cosas que desearíamos tener o a quejarnos de la situación. ¿Sí? Entonces, mira, normalmente después de una victoria estamos muy propensos a caer. O cuando estamos tirados en el piso, son los dos momentos más tentadores para quejarnos de Dios. Si estamos arriba, estás tan seguro de ti mismo que es cuando vas a caer, ¿no? El que quiera estar firme, mire que no caiga. Y cuando estás abajo, te estás quejando de la situación que te da Dios. Entonces, cuando estás arriba, eres menos dependiente de Él, y es cuando tropezamos, porque nos sentimos muy seguros. Entonces, esos dos momentos pudieran ser los más peligrosos para cualquier creyente. Otro, un principio más. Cuando uno se queja de la vida que te da Dios, cuando uno murmura, lo estás haciendo contra Dios. Lo estamos haciendo contra Dios. ¿Sí? La mujer, ¿no? Estos hijos, Señor, este trabajo, todo viene de acá. Todo viene de... Señor, ¿por qué me dio gripa? Que la mandó Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nuestro corazón no está bien, cuando nuestro corazón no es agradecido, no reconoce las bendiciones, las minimiza. Y con eso deshonras a Dios con tus palabras. Deshonramos. ¿Qué dice? ¿De la abundancia qué? Del corazón. Es lo que la boca habla. Es decir, no, yo no quería decir eso. Claro que lo dijiste. Salió porque es lo que hay en tu corazón. Esa queja contra Dios o contra la vida, como le quieras llamar, te estás quejando de Dios por tu corazón, porque somos ingratos, ¿verdad? Y cuando eres ingrato, tu vista se nubla. Por eso las bendiciones no las ves ni las valoramos. Esas misericordias que son nuevas cada mañana no las vemos.
porque nos volvemos ciegos, somos ingratos. Entonces, la mentalidad, la actitud común de un pecador es que si las cosas no salen como a mí me gustan, yo me desanimo y me quejo. Ese es el principio de ese punto. Cuando las cosas no salen como yo quisiera, ¿sí?, me quejo y me desanimo. Normalmente, eso es lo que hacemos. Esa es la actitud de todo pecador. Todos nosotros lo que hacemos, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Pablo y Silas? Predicando el evangelio, sembrando iglesias, y de repente, por compartir el evangelio, por acusaciones falsas, los agarran y los meten a la cárcel. ¿Sí? Dice Hechos 16:24. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Entiendes qué es eso? ¿Te acuerdas cómo eran los cárceles en aquel tiempo? Eran como cuevas. Entonces, en lo más adentro no había sistemas de refrigeración ni sistemas de drenaje. Si la pendiente era para allá, imagínate lo que les tocó. Todo lo que escurría por allá, ya te imaginarás. Y luego les ponen los pies en un cepo. Un cepo es un tronco de madera con unos hoyos que lo cerraban y no podían. Si caían al baño, ¿cómo le hacían? ¿Y qué hizo Pablo? Se quejó, se desanimó. Ya no voy a sembrar iglesias. Ahí se ve, que lo haga Pedro. Tanto que se cree, ¿no? Ya no voy a hacerlo. Tanto que he hecho por Dios y mira cómo me tiene. ¿Sabes qué hizo Pablo y Silas? A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Tú crees que los presos los oían y se quedan calladitos? Imagínate lo que le han de haber gritado. ¿Qué diferencia? Pablo y Silas y los israelitas. La diferencia está aquí. La diferencia está aquí, ¿verdad? Si mi enfoque es mi vida y no la de los demás y la gloria de Dios, fácilmente me voy a desanimar. ¿Se entendió? Cuando Dios nos manda algo, y si ese caminar no es, esa manera de actuar o caminar no es como nosotros hubiéramos imaginado, si ese camino, ese existir, no es como pensamos que sería, pero ahí hay mandatos o principios claros, nosotros debemos obedecer en lugar de quejarnos, sea cual sea. ¿Sí? A ellos se les había ordenado nada más rodear, implicaba mucho esfuerzo, es verdad, ordenado por su propio líder Moisés, y se quejaron. Mira, cuando Dios te ordena, ya sea por las escrituras o por el liderazgo, no andes con esa pareja, no te alimentes así, no trabajes ahí, no te comportes así, no trates así a tus hijos, no trates así a tu pareja, no te congregues ahí, y no acatamos. Bueno, estamos cayendo en el concepto de los israelitas. Si es bíblico, estoy diciendo, ¿no? Si esas órdenes son bíblicas y no acatamos, ok, estamos actuando igual que los israelitas, ¿verdad? Nosotros, tú lees ahorita números y ves claramente, oye, está tan obvio para los israelitas que era obedecer y no lo hicieron. Tan obvio ver ahí su desobediencia. Y nosotros, como veíamos en la escuela americana de mañana, ¿podemos ver claramente nuestra desobediencia o no? Porque es bien fácil verla aquí porque está escrito ya y hasta te lo explican. Por eso Dios les mandó esto. Dice, pues está muy claro, mira, Dios los castigó porque desobedecieron. ¿Y nosotros? ¿Ves claramente tu desobediencia o no? Cuando vienen y te exhortan y te extrañas, es que tú no ves tu desobediencia. Y eso es un principio. Entonces, si tú sabes que Dios quiere esto y yo hago esto, ¿por qué nos aferramos? Los israelitas en esos 38 años se habían quejado y murmurado constantemente contra Moisés y contra Dios. Era su currículum, ¿sí? Moisés era el hombre más manso de la tierra. Y se quejaron nuevamente contra él, injustamente, porque él nomás recibía órdenes de Dios y él se los mandaba a ellos, ¿sí? Y lo culpaban. ¿A qué te suena esto? ¿A qué te suena? Miren, mi aplicación favorita. Así que se quejaban continuamente de Moisés, su líder. Aún la iglesia misma tiene por lo general algunas almas que se quejan de sus pastores cuando ellos solo buscan lo mejor y viven para ellos, al igual que Moisés. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Solo porque se les enseña la manera práctica de cómo vivir, o se les enseña actitudes que deben de cambiar, o se les reprende. A veces hay que reprender. Y ellos se quejan y murmuran contra su pastor, que al final de cuentas es una queja contra él, porque el pastor simplemente está obedeciendo a Dios. Es decir, esa queja
que tú haces contra tu pastor, pues inmediatamente sube para allá. ¿Sí? Punto 2. Entonces, ¿cuál es la actitud de Dios cuando somos así como ellos? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud de Dios cuando actuamos como los israelitas? Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Eran 2 millones. Entonces, entra en acción del Señor, no se queda de brazos cruzados. Debemos recordar que no era la primera vez que se quejaban, como te digo, constantemente se quejaban, y a veces el Señor dejaba pasar por alto, pero ahora decide actuar. Según el mundo, aunque creen en un Dios, para ellos Dios es un poco, haz de cuenta que Dios se hace a un lado y deja que las situaciones pasen por el azar, por consecuencias, por lo que tú sembraste, pero Él se mantiene al margen y deja que las cosas pasaran. Si a mí me pasó un accidente, si alguien se divorció, si tu hijo pasó eso, Dios no tuvo nada que ver, simplemente pasaron porque es cuestión de nosotros. No es así, mucha gente cree ese concepto, no es así como Dios realmente está involucrado en cada situación. Mira, déjame ver, porque me brinqué. Por ejemplo, Mateo, lo voy a leer, Mateo 6:26. Mira las aves del cielo, no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial. Si el Señor se involucra en algo tan banal como para alimentar un pajarito, o sea, ese pajarito comió el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque Dios se involucró en darle de comer a ese pájaro. Si ese pájaro murió, Dios se involucró, dijo, este día este pajarito va a morir. Algo tan banal. Ahora, las situaciones de nosotros, cada situación de nosotros está involucrado Dios. Cada situación es increíble. Todo lo que nos pasa, Él está involucrado. Y más con su pueblo. Acuérdate que los israelitas eran su pueblo. Nosotros somos ahora la iglesia de Él. Se involucra todavía más con nosotros. Así que si se involucra más, ¿qué quiere decir? Que si yo peco, actúo en desobediencia, ¿tú crees que Dios se va a quedar de brazos cruzados? No. La respuesta es no. Él va a actuar. ¿Cómo? Castigando, disciplinando. Como te gusta una vez el término castigando, y la hermana se me ofendió. Dios no castiga, bueno. Ok. Vamos a cambiar la traducción de las Biblias, entonces cada rato pone la palabra castigando. Vamos a poner disciplinando, se ve más bonito, más amoroso. Entonces, ¿cuál es el principio que podemos agarrar de aquí? Dios disciplina la desobediencia. Así está. Dios disciplina la desobediencia. Ahora, hay que aclarar, Dios retarda la disciplina en espera de una reflexión. No creas que desobedecí ahorita y Dios me disciplina en este momento, no precisamente. Él es soberano, Él actúa sabiamente, entonces puede retardar la disciplina con ciertas personas, ¿verdad? Él espera a lo mejor una reflexión de parte de uno. Ahora, ¿y cómo es esa disciplina? La disciplina es producto de su gracia, de su amor, ¿no? Entonces eso es multiforme. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, una pareja peca con el mismo pecado y al mismo tiempo Dios va a disciplinar a ambos de manera diferente y en diferente tiempo. Va a usar diferentes circunstancias porque a Él le place. Y va a dar la misma instrucción. Y así con cualquiera de nosotros. No tiene que actuar exactamente igual. Eso es multiforme. Es decir, variada. Pero Él va a disciplinar. Tarde o temprano, Él va a disciplinar. Si no reflexionamos. Mira este pasaje. Porque Jehová, al que ama, ¿qué dice? Díganlo ustedes para que no lo decida yo. Castiga. Ay, la Reina Valera, qué feo. Castiga. ¿A quién? Al que ama. Y pone el ejemplo. Y entonces, como es nuestro Padre Celestial, pues como el Padre al Hijo, ¿a quien quiere? Es decir, si nosotros disciplinamos a nuestros hijos, ¿tú crees que el Padre Celestial no lo va a hacer con nosotros? Obviamente, sí. ¿Pero por qué? Porque nos ama. Esa es la gran diferencia. Nos ama. Esa es una razón hermosa. Hebreos repite esto, pero más abundante. Porque el Señor al que ama, disciplina. Lo da como razón. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y luego dice la parte de abajo. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Tremendo. ¿Sí o no? ¿Por qué lo azotó? Porque desobedeció. Necesitaba la disciplina. Tony no le pega en las pompis a Elizabeth nada más porque se le tocó. Cuando Elizabeth comete una indisciplina,
ellos actúan como padres y lo tienen que disciplinar por amor, ¿verdad? Es más, Apocalipsis, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces, como Él es nuestro Padre, y es un Padre ejemplar, nos debe disciplinar. Si no nos disciplinara, no nos amaría, ¿verdad? Por eso nos dejó en Proverbios instrucciones a nosotros como padres terrenales con los hijos. Aunque hay una mentalidad en algunas iglesias y en el mundo, especialmente al día de hoy, con la generación de nuestros hijos, de no toques físicamente al hijo, porque daña su autoestima o su autoimagen. Y ambos conceptos son erróneos, son conceptos de la psicología y psiquiatría. Autoimagen y autoestima. No existe, eso es orgullo, esas dos partes. Esas dos palabras significan orgullo. Dice Proverbios 29:17, corrige a tu hijo, está hablando de esto, y te dará descanso. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano le pega. ¿No? Fíjate, para que entendamos la disciplina. Fíjate lo que dice el salmista. Bueno me es haber sido humillado. Y suena feo es esto, para que aprendas eso. Entonces, una mejor manera de entender la sabiduría, ¿cuál es? Ser humillado. ¿Cómo voy a ser humillado? Con la disciplina de Dios. ¿Se entendió? Dice el salmista, eso es bueno porque ahí aprendo. Claro, cada vez que me humilla Dios, se supone que aprendemos. Si somos humildes, pero aquel que es de dura cerviz, que resiste, pues no va a aprender y va a volver otra vez el Señor. Otro más adelante te lo va a poner, ¿verdad? Muchas personas piensan en que eso es palabra humillación, castigo, disciplina. No son cosas amorosas, suena muy duro, porque no entienden el propósito y el fin de ellos. Y tal vez no son hijos de Dios, ¿verdad? Entonces el punto, hermanos, es que Dios disciplina la desobediencia. No sé cuándo ni cómo. ¿Estamos? Yo no soy quien para decir, el Señor está disciplinando a tu hijo, porque Él se lo merece. Eso no lo puedo saber. Pero Él, en su propia vida, puede saberlo. Si Él está constantemente reflexionando, puede decir, es muy posible que esto sea parte de la disciplina del Señor. Posiblemente, ¿verdad? Esto que me está sucediendo. En el mundo inconverso, Él castiga con ira. ¿Sí? A nosotros nos disciplina con amor y por amor. ¿Se entiende la diferencia? Por eso, Romanos 8:28. Ahí está la diferencia. Así que el punto no nos debe de extrañar, no nos debe enojar cuando pequemos neciamente, ¿verdad? Y persistamos en nuestros pecados. Al final, Él va a obrar trayendo disciplina, humillándonos. Dios es muy bueno, paciente y compasivo. Mira, muchas veces pecamos, ¿y sabes qué pasa? Dios te habla, te exhorta por medio de una predicación, pero ni cuenta te dice, te está avisando. Unos hermanos te visitan y te exhortan, y tú te molestas. ¿Quién se cree en ellos? Te manda el pastor para molestar, te manda un WhatsApp y tú lo dejas en listo. A veces pasa eso. Tu propia pareja te está exhortando. Dios te dio la conciencia y por medio del Espíritu Santo te redarguye y tú, no le voy a hacer caso a la culpa. Y pasa tiempo, Dios permite, te da tiempo, a ver si reflexionas. No lo hiciste, va a obrar. ¿Te fijas cómo pasaron eventos? ¿Para qué? Eso es amoroso y eso es paciente. Mira lo que dice Proverbios 18:12. El otro día lo puse en la iglesia. Aquí está el quebrantamiento, ¿no? La humillación. Antes de esto, se eleva el corazón. ¿Qué quiere decir? Que después de que eres orgulloso, va a venir el quebrantamiento. Es una promesa. De lo que dice abajo. Y antes de la honra, es el abatimiento. Entonces, esa es la disciplina de Dios. Dios nos humilla cuando nos exaltamos, cuando nos aferramos. Eso es lo que está diciendo. Esa es la mano disciplinadora de Dios, ¿verdad? El problema, como mencionamos creo en la escuela de la mañana, es que somos tan ciegos, sordos e insensibles, que Dios me disciplina, yo ni en cuenta. A veces tu pareja se puede dar cuenta, te está disciplinando Dios y tú ni en cuenta. Y uno necio. No, es que fue mala suerte. O pasó esto, ¿no? Viene la disciplina y no la vemos como tal. Por lo tanto, no reaccionamos correctamente. Y no hay crecimiento y no aprendo la lección. Y eso sucede mucho. Porque somos duros de ser. ¿Cuántas veces disciplinó Dios al pueblo israelita durante 38 años? Muchísimos.
¿Sabes cuántos se salvaron? De la primera generación. 2 nomás. Todos los demás quedaron postrados en el desierto muertos. No entraron a la tierra prometida. No eran verdaderos israelitas espiritualmente hablando. Fueron disciplinados, pero ellos no entendían la disciplina. ¿Sí? Punto 3. Mira. Entonces, ¿cuál es la actitud que esperaría Dios? Una vez que yo desobedezco y me disciplina, ¿qué es lo que debo hacer? Entonces, está la narración. El pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Por lo tanto, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. ¿Sí? Acuérdate, la disciplina tiene un propósito. ¿Sí? Sucedió lo apropiado. Eso es lo correcto. Esto es lo correcto que debemos hacer todos. Es la respuesta correcta que todos deberíamos asumir cuando pecamos. Los pecadores fueron a la persona correcta, Moisés, que es un tipo de Cristo, es un intercesor. Cristo intercede con el Padre. ¿A quién tenemos que ir? A Cristo. Es un principio. Con la actitud correcta, ¿cuál? Confesando y en arrepentimiento. 2 elementos básicos: confesar y arrepentimiento. Es decir, ellas entendieron que se habían equivocado y que el juicio que había mandado Dios, las serpientes, era consecuencia de su desobediencia. Eso es lo correcto. Entendieron que habían sido disciplinados y que solo Dios podía solucionarlo. Entonces, ¿qué tenemos que aprender aquí? Que debo reconocer cuando he pecado. Tengo que reconocer cuando he pecado. Y esto puede parecer fácil, pero no lo es, como mencionamos ahorita. Y en un momento en que tu conciencia puede ser un poco cauterizada y pecas y ni siquiera hay culpa, te exhortan y no te redargüen, y eres creyente. ¿Sí? Esa insensibilidad espiritual nos hace ciego, nos impide ver toda esa maldad que hay en nuestro corazón y la suciedad de nuestros actos, y no los vemos. ¿Sí? Entonces debemos estar orando porque Dios nos dé una conciencia sensible a nuestro pecado, sana, pasada por la palabra. Y yo siempre he citado este pasaje, me encanta, que dice David. David era tremendamente pecador, ¿te acuerdas? Que cada rato la regaba, pero ¿qué? Cada rato confesaba y se arrepentía. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso, mira lo que dice: yo reconozco mis rebeliones. O sea, yo sé mis pecados, no necesitan decírmelos. Yo sé mis pecados. Mi pecado está siempre delante de mí. O sea, yo sé cómo soy. Tienes que saber cómo eres. No te lo tienen que decir los demás. Y si vienen y te exhortan y te asombras, es que no te conoces. Y eso es un problema grave. Nadie debe conocerse tan bien como uno mismo. ¿Sí? Mira. El que encubre sus pecados, pasan los años, estás en la iglesia, tienes mucho conocimiento bíblico, pero no creces. ¿Por qué? Tienes cosas atrasadas que no has confesado. Nadie lo puede saber más que tú y Dios. Tú sabes. Tienes cosas que no has arreglado con Dios. No va a haber bendición. Y la mayor bendición es el crecimiento. ¿Por qué? No confiesas y te arrepientes. Ahí está. Lo dice abajito. Pero el que lo confiesa y se aparta. Ese aparta es el arrepentimiento. No nomás confesar. ¿Sí? Encubrir es no reconocer. Es ocultar, es no confesar. Lo cual viene en tu perjuicio. Entonces, mi primer paso aquí es reconocer mi propio pecado de manera específica. Hay que ponerle nombre. No es decir: Señor, perdona mi pecado. Eso está sumamente general y no sirve para nada. Es religiosidad e hipocresía. Tienes que decirle que no es porque Él no lo sepa. Confesar es decir lo mismo que Él piensa de ti. Es decir, si yo soy mentiroso, no le voy a decir: Señor, perdóname por este día lo que pasó. No, Dios quiere que le diga: perdóname porque soy mentiroso. Porque Él piensa eso de ti, pero Él quiere que tú lo digas. No porque no lo sepa, porque Él espera oírlo de nosotros. Pero en arrepentimiento, no nomás confesando. Debemos ponerle nombre a nuestro pecado. Porque tú puedes reconocer: ¿sabes qué? Sí, yo soy mentiroso. Y
¿Qué sigue? No va a pasar nada. No va a pasar nada con reconocer. Tiene que haber un paso más. Debe haber aflicción, redarguir, contrición. Debo estar orando por ello. Por eso la culpa sana es muy buena. Parece pleonasmo, ¿verdad? Pero es verdad. La culpa por mi pecado es buenísima. Dios me la mandó y la está haciendo obrar el Espíritu Santo en mi corazón redarguyendo. Y tú vas con un doctor, con un psiquiatra, con un psicólogo, o alguien de ciencias sociales, o con ese hermanito like que nomás te da por los lados y lo que quieren hacer es quitarte el dolor, quitarte la culpa y decirte, no es cierto, no estés sufriendo, no hagas caso, tú eres buena persona. No es cierto. Aléjate de todo eso porque es mentira. Dios te está aprisionando. Una parte de humillarnos es haciendo trabajar la culpa. Esa carga es buena. Por mi pecado estoy hablando. Esa es buena. Es la que nos hace alejarnos del pecado. Lo primero cuando vas con un psiquiatra, con un psicólogo, lo primero que hacen es quitarte la culpa para que te sientas liberado supuestamente. Es lo peor que pueden hacer. Y te hacen sentir víctima. No es cierto. Tú eres un ofensor, no una víctima. Aunque esas personas lo pueden hacer bien intencionadas, ¿no? Pero están erradas. ¿Verdad? Esas personas no te las envía Dios. ¿Sí? Aún esos hermanitos light, que más que nada le quieren a uno por un lado para hacerte sentir bien, supuestamente muy amorosos, no te los envía Dios. O te está probando Dios para ver si los escuchas. Es aquel que te dice la verdad. Ese es el que te ama, no el que te dora la píldora, como decimos aquí, ¿verdad? Mira lo que dice aquí David otra vez. Mi pecado te declaré, es decir, confesé, y no encubrí mi iniquidad, es decir, le puse nombre a mi pecado. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste. ¿Por qué perdonó? Porque confesó y se arrepintió. Esa debe ser nuestra actitud siempre. Yo debo llevar mi pecado a Dios, no debo maquillarlo. Cuidado, no debo maquillarlo. Si no, no eres perdonado, no seremos perdonados. Y a veces se suele confundir expresiones como, ¿sabes qué? Discúlpame. O excúsame. Nada que ver. Perdonar es una cosa y disculpar y excusar es otra. Se usan en circunstancias totalmente diferentes. Yo me disculpo si llego tarde. Yo me excuso porque no los invité a la fiesta. Es diferente. Pero yo pido perdón cuando ofendo, cuando cometo un agravio. ¿Te fijas? Es diferente. Esos que disculpan o se excusan están disfrazando su culpa, su pecado. No están arrepentidos. ¿Sí? Acuérdate cuáles son los sacrificios que a Dios le agradan. ¿Qué es lo que le agrada? Que traiga un becerro hermoso, ¿sí? Que dé una ofrenda generosa a la iglesia, que me sacrifique un montón en un ministerio. No, un espíritu quebrantado, dice. Un espíritu quebrantado, alguien humillado. Nada de dura cerviz. Dura cerviz no está rígido, derecho. Ese no se hinca. Puede estar hincado de pie, pero su corazón está. No, un espíritu quebrantado, humildad, corazón contrito. No despreciarás tú, dice. Wow. ¿Y qué dice el mundo? Jamás te humilles, van a decir el mundo. Jamás te humilles, jamás te arrepientas de algo. Eso es lo que enseñan en el mundo, ¿verdad? ¿Te acuerdas la primera de Juan 1:9-10? Como no lo sabemos, creo. Si quieres buscarlo, primera de Juan 1:9 dice, sí, cuando empieza con un sí es una condición. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y vuelve a decir, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, porque todos pecamos. Y su palabra no está en nosotros. Entonces es una condición. Si yo confieso, Él me perdona. Obviamente ahí está implícita el arrepentimiento. Si yo confieso, Él me perdona. Y como hay arrepentimiento, esa es la parte de la limpieza del pecado. Es parte del crecimiento. Para que yo sea limpio del pecado, para que yo cambie y me aleje de ese pecado, tengo que confesar y arrepentirme. Si no, no sucede absolutamente nada. Y pasan los años y el pastor Antonio sigue igual. ¿Por qué? Si lee tanto, dice. Porque es alguien que no se confiesa ni se arrepiente. Wow. Tremendo, ¿no? Entonces, confesar
No es repetir una oración milagrosa. No es declarar una serie de hechos. Es declarar lo que Dios piensa de ti, de ellos. ¿Estamos? Y no es cuestión de lágrimas, gritos, aspavientos, me tiro al piso. No, no. Una verdadera contrición, dolor y aflicción y humillación de nuestro corazón es esa dolor y culpa por haber ofendido a Dios y la acción que le cometiste a la persona. ¿Verdad? No necesariamente tiene que haber lágrimas. Puede haber, ojalá, pero hay un dolor por haber ofendido a Dios, un dolor enorme, una vergüenza por haber dañado al hermano, que vas a buscar afanosamente arreglar esa situación y retribuir la falta, como lo hizo Zaqueo. Es algo que a veces no se enseña, nada más pide perdón y ya. No, hay que, ¿cuál es la palabra que dije? ¿Cuál? Retribuir, así es. Es un principio del perdón. Retribuir el daño. ¿Cómo? Tú sabrás cómo. ¿Sí? Entonces Dios no solo nos perdona, nos limpia. ¿Verdad? Entonces, el arrepentimiento es esencial en este tipo de cuestiones que Dios quiere de nosotros. Esa es la actitud correcta que espera Dios de nosotros. No remordimiento. Judas se dio cuenta de su error. Judas se dio cuenta de su pecado. No, es más, regresó el dinero. Corrió llorando. Y se ahorcó. Dices tú, es que tú no entiendes el dolor. Claro que tenía un gran dolor. ¿Sí? Pedro blasfemó 3 veces contra el Cristo y fue advertido. Lo negó. Y se dio cuenta. Pero fue a los pies de su maestro. Uno se humilló y el otro no. El otro hizo caso a su carne, ¿no? Duro, o sea, su orgullo lo llevó. No puedo soportar esta vergüenza. Pero humíllate a Dios, claro que sí puedes. ¿Me explico? Buscó la salida fácil. Uno, Dios dice, mejor no hubiera nacido Judas. Y el otro fue exaltado. Por humillarse nada más. Es ir a los pies del Señor y perdón. Y el Señor perdona todo. Es increíble. Todo lo perdona Dios. Si es con confesión y arrepentimiento. Todo es increíble. Es increíble eso, ¿no? Cuando estamos en consejería, tú puedes preguntarle al pastor Brian, que es experto en consejería. Lo primero que uno busca cuando una persona recurre a consejo, ¿verdad?, es llevarlos al arrepentimiento, para que haya un cambio. Si nada más le dices, haz esto y haz lo otro, y la persona lo hace sin arrepentimiento, generaste un hipócrita, un religioso. No logré mi cometido. Tenemos que tener la astucia de ver cómo ministrarle la palabra para que él se dé cuenta de su pecado, reconozca la culpa, confiese y se arrepiente y se apague. Y digo, wow, que usó Dios ahí. Pero si no, dimos el consejo nomás de una manera legalista o religiosa y el amigo hace como que cambió, un hipócrita. Es lo que hicimos. Creaste un hipócrita más, ¿verdad? Entonces, punto 4 y último. ¿Cuál es la actitud de Dios ante la solución? ¿Cuál es la actitud? O sea, ya llegó la persona con la actitud correcta, pero ahora, ¿cuál es la actitud de Dios? Y Jehová le dijo a Moisés, ok, vamos a solucionar esta situación. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, porque eran cientos o miles de serpientes, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces aquí Dios da la solución, pero te fijas que ellos dijeron, no, quita las serpientes de aquí. ¿Y qué hizo Dios? ¿Las quitó? No, les dio una serpiente de bronce y les dejó las otras ahí, imagínate, ¿no? Ahora, ten en mente que hay un pueblo de 2 millones de personas, 4 veces más. ¿Dónde estaba el asta? ¿Y dónde estabas tú? ¿No? Nomás para que tengas en contexto cómo sucedieron las cosas, ¿no? Entonces, en lugar de ello, de quitárselas, les manda a fabricar una serpiente de bronce. Y así que se dio la orden explícita y sencilla. Todo el que fuera mordido, si lo es con fe, te sanas. El veneno no hacía efecto. Eso de ardientes se refiere a que eran venenosas. Y hay muchas serpientes, en una parte del Deuteronomio habla de esas serpientes. Había muchísimas en el desierto y eran sumamente peligrosas. Porque eran ardientes, se refiere, y brillantes, se refiere a que el veneno provocaba un ardor muy grande y te mataba, aparte. ¿Sí?
Entonces, lo que tienen que hacer ellos, ver con fe a la serpiente metálica y sanarías milagrosamente. Se oye como ciencia ficción, ¿verdad? Se ocupa mucha fe para ello, ¿verdad? O sea, me estoy muriendo, tengo que ver a ese palo de bronce y ya. Imagínate, estamos en el pueblo 4 veces Mochis y de repente veo mis vecinos que son mordidos y se mueren, porque varios murieron. Se mueren, ¿no? Y te muerde tener una a ti. Y empiezas a sentir los efectos. Se te entuma el brazo y un ardor. Y obviamente el veneno casi siempre afecta a los pulmones. Y empiezas a batallar para respirar. ¿Qué haces? Ocupa rápido ser curado. La sangre, el veneno corre por la sangre y vas a morir inmediatamente. ¿Qué haces? No tienes tiempo para cosas ridículas y fantasiosas. Ver el asta. Aparte el asta está allá. Está como a 1 kilómetro de aquí. ¿Cómo llego? ¿Agarro el camello? ¿Qué hago? ¿No? Y en ese momento recuerdas que dijo Moisés, tienes que ver la serpiente y vivirás. ¿Le creerías a Moisés o no? ¿O pensarías en otra solución? A lo mejor hubo alguien que dijo, pues yo mismo me voy a hacer otra. Es más bonita y más brillante. ¿Por qué no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Otra serpiente de bronce, pero aquí cerca, ¿no? Hasta allá donde está Moisés, imagínate. ¿Sí? O mejor, me pongo esas hierbas que la familia siempre ha usado. Ya ves, mi abuelita era muy sabia. O sea, cualquier método que el mundo usa ahora. ¿Por qué no? ¿Por qué no las exterminó Dios? Pues, ¿por qué tuvo que hacerlo tan complicado? Tan fácil que era exterminarlas, ¿no? Así como las trajo, las pudo haber quitado. ¿Por qué no? No es una locura esa solución. Muy complicado, ¿no? La Escritura dice que los que la vieron confiando en la palabra de Dios se salvaron de morir. Ese es el principio. Fe en la palabra, no tanto en el asta. Fe en la palabra, en lo que Él diga, debo creerlo ciegamente, confiadamente. Diga lo que diga. Aunque la ciencia diga lo contrario, la sociedad diga lo contrario, yo tengo que confiar plenamente en la palabra de Dios. ¿Se entendió? Ese es el principio, no tanto el asta. Porque el asta es una tipología o símbolo de Cristo, del Mesías, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La serpiente metálica simula al Señor hecho carne. Todos tenemos el pecado en nuestro ADN, en nuestra sangre. Él fue el único sin pecado, sin veneno. Esa serpiente no tenía veneno. Era la única que nos podía salvar. Por eso Él se tuvo que hacer uno de nosotros, sin pecado. ¿Se entiende la simbología? Jesús vino al mundo sin pecado. Por eso la figura de que los sanaría tendría que ser una serpiente igual a la que los mordía. Y se ocupaba una fe verdadera. Igualmente, todo ser humano, y esta no es una alegoría, es una aplicación, para que después me atacan y me dicen, no, hermano, no. Todo mundo hemos sido mordidos por el veneno del pecado. Y al estar corriendo ese veneno por nuestras venas, deberemos buscar con fe, buscando a Jesús, para ser sanados del pecado mortal. Es una aplicación, no es una alegoría del texto. Aclaro, ¿se entendió? Todo ser humano, desde que nace, en su ADN viene el pecado, por muy hermoso que sea el bebé. Y necesita una mirada de fe al Salvador para ser sanado de la enfermedad más grande que tiene todo ser humano, que es el pecado. Si no ve con fe, todo ser humano irá al infierno. Ve con fe, será salvo, independientemente del ser humano que fuera. Eso es una locura. Eso es una locura. Dice Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo y crucificado, dice Pablo todavía, como para humillarlos, ¿no? Dice, para los judíos es tropezadero, porque ellos esperaban otro Mesías, y ¿cómo tú me estás predicando este judío que acabamos de matar? Es un tropezadero para ellos, ¿no? Y dice, pero para los gentiles es locura. ¿Cómo me hablas de un supuesto judío que lo mataron en la cruz y al tercer día casualmente no lo encontraron en la tumba y se resucita y es el que vamos a tener la salvación? Sí, es una locura. Sí, para ellos es una locura. No lo pueden entender. No se puede discernir. Pero como es la palabra de Dios, es por fe. Lo mismo del asta. Es por fe. Pero ¿cómo me va a curar el veneno? Es por fe. Dios lo dijo. Hazlo. Entonces muchos, este veneno que corre por nuestras venas, ¿verdad? No se dan cuenta que Satanás ha tomado control del mundo
y que algunos son inducidos por Satanás, aún creyentes. ¿Y qué hacen? Para el remedio de su pecado, el remedio de su veneno, buscan remedios mejores. En vez de a ese pecado, confesarlo y llamarle como Dios dijo, no, es una enfermedad. Es una enfermedad. Soy alcohólico. No existe el alcoholismo, eres un borracho. No, es que tengo enfermedad de la adicción de las drogas. No, eres un adicto. No estás enfermo. La gente le pone la etiqueta y eso está atrás, el sistema de Satanás. Buscamos remedios equivocados en vez de buscar lo correcto. ¿Sí? O tomar ciertas medicinas para curar cuestiones espirituales o mentales. Eso está muy de moda el día de hoy. ¿Sí? Soy bipolar. No eres bipolar. Es un problema muy serio en tu corazón. ¿Sí? Es que no entiende usted mi tristeza, hermanos. Tengo depresión. Vamos a hacer unos estudios clínicos a ver si es cierto. Y sale sano. Problema del corazón, Señor. ¿Verdad? O me voy a ciertas religiones donde se oye algo más lógico, no tan espiritual, eso de creer en Cristo. Lo que ellos dicen y debemos hacer, y debemos llegar a cierto nivel superior, mejor. Nosotros tenemos que agarrar cierto conocimiento y ir superando. Eso es mejor, eso es la evolución del ser humano. Hacer ciertas obras, ciertos sacrificios para que nos acepte Dios. O, ¿sabes qué? A lo mejor, ya sé por qué soy borracho, es genético. O mi papá era borracho, ahora entiendo. No, eso es excusar mi responsabilidad. ¿Sí? Mi papá no fue alcohólico. Fíjate, ya la negué. Mi papá no era borracho, yo sí. O sea, no fue genético. Fue por mi pecado. ¿Verdad? O posiblemente mi problema, mi enfermedad, es por algún demonio. Ahora entiendo todo. Me acordé mucho de Alicia ahí. Dije, con razón eso sí mi esposa. ¿Verdad? O debemos hacer ciertas cosas que me provoquen mucho sufrimiento para que Dios me acepte. Ya sé, me voy a ir caminando por la carretera, delicado. Eso lo va a aceptar Dios de seguro. Nada que ver, eso no tiene nada que ver. Esos remedios no sirven para nada. Es más, esos remedios ofenden a Dios. Increíble, ¿verdad? Pero pues Satanás es pero tan inteligente que él es el promotor de todas las religiones falsas y distorsionadas del mundo, excepto de la verdadera. Él lo que va a hacer es desarrollar un tipo de religión igual a la verdadera, pero le va a cambiar un poquito, para que no notes la diferencia. Y tú digas, pues ahí está bien, ¿no? Oye, ahí está un pastor y predica la palabra. Que no, yo veo que usa la Biblia. Tantito le va a cambiar, para que te sientas contento. ¿Sí? Lo vimos en la mañana con Gálatas. Nada más, el cambio que hicieron los Gálatas era circuncidarse, específicamente en los primeros capítulos. Y ya por eso era secta. Obras. Qué tremendo, ¿no? Ese detallito ya cambia todo. Ese detallito. ¿Qué? ¿No? Así que va a desarrollar todo tipo de religión para atraer a todo tipo de personas, excepto lo que es verdaderamente el Señor. Él imitará la religión verdadera y le cambiará algo pequeño, simple y chiquito para ti. Dice Gálatas 1:6, ahí está. Estoy maravillado, o sea, sarcasmo, ¿no? La ironía de Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto se han alejado del que les llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro, ¿no? Sino que hay algunos que les perturban y les quieren pervertir del evangelio de Cristo. Obviamente eso no viene de parte de Dios. Mas si aún nosotros, fíjate qué tan grave es que hace esta declaración Pablo. Pero mira, si aún nosotros los apóstoles, fíjate, o un ángel del cielo baja y te anuncia otro evangelio, un poquito diferente, tantito diferente, que sea maldito esa persona. ¿Por qué? Porque es desviar, es generar una secta, tantito que le cambie. Aquí estamos, el pastor Brian está enseñando en la escuela dominical la declaración de fe de nuestra iglesia y se divide en dos partes: las partes esenciales y las partes importantes. Las partes esenciales es que si falta uno de estos puntos, eres una secta o no eres hermano. Y tú dices, ¿qué? Pero creo en todo esto. Pero si no crees en esto, no eres mi hermano y eres una secta. Esto cambia el evangelio, esos puntos. Dile que te pase una declaración de fe, para que la leas si no la has leído, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando estaba ya para terminar? Ya vamos a acabar. El pasaje cuando estaba Jesús con Nicodemo, o Nicodemo con Jesús más bien, en Juan 3:14 y 17. ¿Sí lo puse, creo? Mira lo que le dice.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, sea levantado para que todo aquel que en él cree no pierda. ¿A qué se refiere con levantado? La crucifixión. Glorificado en la muerte en la cruz, a eso se refiere. Por eso, para que todo aquel que en él cree, ese que va a ser levantado, ¿sí?, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la promesa. Y está relacionado el simbolismo de lo que pasó con los israelitas allá en el desierto, a punto de entrar, ¿no? Entonces era necesario que fueran levantados, es decir, su crucifixión. Y ahí mismo, en otro más adelante, les dijo Jesús, está hablando con unos judíos incrédulos: cuando hayas levantado al Hijo de los, ya que cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, es decir, yo, entonces conocerán que yo soy. Yo soy es el nombre de Jehová, ¿no? Lo le dicen en el Antiguo Testamento, yo soy es su nombre. Luego cuando Moisés le dijo, hey, si voy por ellos, ¿cómo te llamas? Pues diles que yo soy el que soy. Ese es el nombre, ¿no? Entonces Jesús le está diciendo, yo soy. O sea, mi nombre es yo soy. O sea, yo soy Dios. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces Jesús les está diciendo, ustedes me van a levantar como la serpiente. Me van a crucificar, pues. ¿Verdad? Fíjate, ¿qué pasó en la cruz? Para los que tienen verdadera fe, ¿eh? Esto nomás aplica a los que tienen verdadera fe, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros. Es decir, esta es mi lista de pecados, todos los pecados que hice, los que estoy haciendo y los que haré, todos. Todo fue anulado ya. Todo fue anulado por una mirada de fe. Increíble, ¿verdad? Ese fue el antídoto de mi pecado, de tu pecado. Ahora sí, ya para terminar. ¿Y sabes qué pasó? Nomás así como paréntesis, como charra. ¿Sabes qué pasó con la serpiente de bronce? ¿Sí supiste qué pasó? No lo puse. Segunda de Reyes 18:4. Está hablando del rey Ezequías. Estaba haciendo una reforma espiritual del rey Ezequías. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Idolatría, se empezaron a desviar y decir, bueno, pues es mágica, si salvó a muchos, vamos a adorarla, vamos a hacerle, es como los amuletos, el escapulario, todas esas cosas que, ¿no?, la cruz que tengo en el escritorio, ¿no?, todo ese tipo de cosas. Entonces, la actitud del pecador, ¿cómo debe ser nuestra actitud ante el pecado? ¿Y cómo es normalmente? Quejumbroso, me desanimo bien fácil. ¿Y qué es la actitud que espera Dios o cómo actúa Dios sobre la desobediencia? Disciplina, hermanos, va a traer disciplina. ¿Y cómo es la actitud correcta que espera Dios? En confesión y arrepentimiento, ¿verdad? Y Él nos va a dar la solución. Está en Cristo. Amén. Oremos.